Hola amigos, bienvenidos a la segunda parte del caso Ramón Lazos. Si ustedes no han visto la primera parte, les aconsejo que antes de ver esta parte vayan al primer video y así se informen de la clase de psicópata que vamos a hablar hoy. Mi nombre es Katia y esto es Cuéntame Más. Aquí abajo les dejo mis redes sociales por si alguno de ustedes quiere seguirme en alguna de ellas y sin nada más que añadir, comenzamos. En 1999 es cuando él por fin sale nuevamente de prisión por buena conducta y se dirige al norte de Tarragón a realizar una vida nueva completamente. Inclusive los mismos carceleros o policías de la prisión le proporcionan un trabajo para que él pueda comenzar de nuevo. Y es así como él empieza a trabajar en una empresa de ambulancias como chofer. Todo le estaba saliendo bastante bien e incluso aún mejor con la llegada de Julia, una mujer que se había enamorado completamente de Ramón Lazos en cuanto lo vio. Julia se quedó totalmente impresionada por la actitud de Ramón Lazos, su comportamiento, su caballerosidad, galantería, todo lo bueno, todas las cosas positivas, todo lo mejor del mundo. Él era Ramón Lazos en ese momento para Julia. Ellos deciden hacer una relación juntos y es así como se disponen a casarse. Pero antes de casarse quieren presentarle a su hermana y a su cuñado Maurici. Realmente se llama Maurici, pero en este momento le voy a poner Mauri porque es más fácil de pronunciar durante todo lo que les voy a contar. Mauri y Mercedes conocen a Ramón Lazos y quedan fascinados igualmente con Ramón. Se dan cuenta que es una persona sumamente bondadosa, sumamente acomedida, una persona que inclusive necesitan lo que sea, él corre a ayudarlos. Así que lo reciben muy bien con los brazos abiertos. Cabe destacar aquí dos cosas. La primera es que la familia Mercedes, Mauri y inclusive Julia no sabían del pasado criminal de Ramón. Ramón se había encargado muy bien de esconderles todo su pasado criminal a todas estas personas. ¿Qué es lo que saben ellos? Lo único que saben es que había sido una persona que estuvo en la cárcel por una cosilla de nada y que la había pasado tan mal porque había muerto su esposa y después de eso había perdido a su hijo, así que la familia realmente no sabía más nada más que lo que les había dicho Ramón. Otra cosa que cabe destacar es que Julia trabaja en una conserjería, en un edificio. Ella controla todas las cosas del edificio, cualquier cosa que necesite, ella trabaja en eso. Y su hermana Mercedes trabaja en un hospital. Ahora, Mauri trabajaba, pero le dieron una licencia, ya que él se puso muy mal, estaba pasando por una depresión, y no solamente era la depresión, sino que se le había sumado diabetes, una diabetes que era bastante fuerte, que sí o sí tenía que estar medicado, así que él no podía trabajar en ese momento, estaba de licencia. El gobierno al parecer le apoyaba con los cargos médicos para que él pudiera más adelante incorporarse a trabajar de nuevo. Ramón estaba trabajando en el vehículo, pero también trabajaba de bartender en un bar del lugar. Ok. Ellos estaban dispuestos a hacer su vida felices, tranquilos. Inclusive Ramón estaba juntando dinero para poder comprar un terreno en donde él quería poner un huerto. Una vez que juntó el dinero, compró el terreno y empezó a hacer su huerto. En una de estas ocasiones, antes, 2 semanas antes de que pasara lo que les voy a contar, Mauri empieza a hablar con Ramón y Ramón, al ver que no tiene nada que hacer realmente, Mauri le dice que si no quiere llegar a trabajar en su huerto con él después de ir a dejar a Mercedes al hospital. Ramón no está muy convencido, Ramón no.
Mauri no está muy convencido, pero igual le dice que sí, que va a ir a trabajar con él en el huerto, que no se preocupe. Antes de terminar la conversación, Ramón le pide un último favor a Mauri. Le dice que no le diga nada a Mercedes ni a Julia, su esposa. Esto sí que le pareció muy raro a Mauri, como ¿por qué no le voy a contar a mi esposa si solamente vamos a estar en el huerto? Es como que no tengo nada que ocultarle. Igualmente, Mauri, con tal de que se quede tranquilo, Ramón le dice que sí, que no se preocupe. Ese mismo día, en la tarde, habla con Mercedes y le comenta que después de irla a dejar a su trabajo en el hospital, él va a ir con Ramón en el huerto. Va a estar ahí un rato trabajando y luego va a volver después de un rato por ella para volver a casa. Esto era muy importante ya que, como les comenté, Mauri dependía de medicina para estar bien. Él padecía una diabetes que sí o sí tenía que estar medicado y la depresión que tenía también necesitaba medicación, entonces tenía que seguir ciertos horarios para poder él estar bien y que no le pasase nada. Así que esto se lo comenta a Mercedes como para que ella sepa que va a estar fuera de casa, pero que igual ya midió sus tiempos para poder tomar su medicamento sin problemas. También le menciona lo que Ramón le dijo. Le comenta que Ramón le había dicho que no le dijera nada a ella. Esto a Mercedes le parece muy raro, pero igual es como que ya sabes cómo es raro Ramón, así que simplemente olvídalo y sigamos con nuestras vidas. No toma importancia del comentario que Ramón le hace a Mauri. Probablemente 2 semanas fue así. Mauri salía de la casa, iba a dejar a su esposa. Después de dejar a su esposa, iba con Ramón al huerto, trabajaban un rato. Después de ahí salía Mauri a traer a Mercedes y regresaban a casa para que él pudiera tomar su medicamento. Un día, el 27 de marzo del 2009, Ramón raramente va a donde está Mercedes al hospital y pide hablar con ella. Mercedes sale y empieza a hablar con Ramón, pero antes de siquiera tocar un tema, una conversación, Mercedes nota varias características en él. Nota que tiene un rayón aquí en el tabique nasal, que no trae sus lentes que siempre usa y que está completamente empapado de pies a cabeza de sudor, como si algo hubiese pasado. También lo nota muy agitado y le cuesta entablar conversación con ella. Esto Mercedes lo toma muy raro y le pregunta que qué pasa, que por qué está así y que por qué está actuando tan desesperado. Ramón dice que tiene algo que contarle a Mercedes y entonces le pide que se sienten en la sala de emergencia. Se sientan ambos, están platicando y de repente Ramón le dice una historia que es muy rara y que a Mercedes le pareció muy rara. Ramón le dice que llegó a traer a Julia a la conserjería donde ella trabaja y que cuando llegó se dio cuenta que Maurici y Julia estaban en el vehículo juntos. Que cuando logró detener a Maurici y a Julia, ella le dijo que ya no quería nada con él y que ella sabía que tenían un romance Mercedes y él, cosa que sí era cierto. Mercedes y Ramón habían tenido un romance y se quedaban de ver de vez en cuando en el huerto para mantener relaciones. Eso era cierto. Esto es lo que le dice Julia a Ramón y al decirle esto, Ramón le dice que cómo es posible que ella está trabajando, que cómo se va a ir así. Y entonces Julia se molesta más, agarra las llaves de la conserjería y le dice a Ramón que si le importa tanto el trabajo de la conserjería, que lo haga él mismo. Y le arroja las llaves de la conserjería. Mercedes se queda en shock al escuchar esta noticia. Dice, ¿cómo es posible que tú me estás contando que mi marido, Mauri, a quien solo tolera a mi hermana como cuñada, se van a ir juntos a vivir una historia de amor porque se enteran de que tú y yo habíamos tenido una relación? O sea, ¿cómo pasó eso? Ella ya escuchó la versión de Ramón y entonces
obviamente no le cree y va corriendo a su casa a buscar a su esposo. Se da cuenta de un par de cositas que son importantes después para el caso. Lo primero es que al llegar a casa no había absolutamente nada fuera de su lugar. Nadie llegó de la nada a sacar ropa, cosas para irse a vivir una aventura X. Y más importante aún es que Maury necesitaba sus medicinas, necesitaba su medicamento para poder vivir. Y resulta que sus medicamentos seguían en el mismo lugar donde Maury los había dejado para regresar con su mujer a tomarse su medicamento para poder estar vivo. Esto a Mercedes se le hace muy raro, todo lo que le está contando Ramón, todo se le hace muy raro y ella simplemente habla con Ramón y le dice que va a meter una denuncia en la policía de la desaparición de su hermana y de su esposo. Ramón dice que está bien, que la va a acompañar a meter la denuncia. Al día siguiente, los dos se disponen a llegar a la policía y a meter la denuncia para que investiguen la desaparición de su hermana y de su esposo. Pero cuando ella intenta hablar con la policía para poder decir qué es lo que está pasando, Ramón simplemente toma la batuta y le dice a la policía lo que pasó. Yo fui por mi esposa y él ya estaba con mi cuñado y se iban en el carro de mi cuñado. Cuando yo intenté separar a mi esposa de mi cuñado, mi esposa Julia me dijo que simplemente ella ya sabía del romance entre Mercedes, mi cuñada y yo, y que ella iba a vivir su amorío y su aventura con mi cuñado Maury y se fueron en el carro. Y ya no volví a saber nada. Ah, y antes de eso me aventó las llaves. El policía toma nota de todo esto y la verdad es que no le parece nada raro porque al escuchar la historia, realmente me estás diciendo que tu mujer se enteró que tienes una aventura con su hermana, así que ¿cómo esperas que reaccione tu mujer? ¿No? Esto no le pareció anormal, ni raro, ni mucho menos, así que simplemente no tocaron el caso ni nada, no abrieron nada, ni investigación, nada, simplemente lo dejaron como una desaparición, ya está, como que habían ido a hacer su vida. Realmente Mercedes después de esto está muy molesta porque Ramón no la dejó hablar y la policía no iba a hacer absolutamente nada por su hermana y por su esposo, que necesitaba medicina para estar vivo. Vuelve a casa Mercedes y empieza a buscar una forma de poder encontrar a alguien que le ayude a encontrar a su esposo y a su hermana. Y se acuerda que ahí en el barrio hay una vecina que trabaja en la policía. Ella lo primero que hace es ir con ella y hablar con ella. La vecina le dice que qué es lo que pasa y Mercedes le dice que su esposo y que su hermana estaban desaparecidos y que ella había ido a meter la denuncia a la policía, pero que su cuñado Ramón Lazo no la había dejado hablar. Cuando la vecina que trabaja en la policía escucha el nombre, inmediatamente es como que, ¿qué? ¿Cómo se llama tu cuñado? Inmediatamente Mercedes vuelve a repetir que su cuñado es Ramón Lazos. Y entonces su vecina le dice como que tú no sabes nada y ¿de qué? ¿Qué me estás contando? Y entonces lo primero que hace la vecina es llevarse a Mercedes a la policía y pide el expediente completo de Ramón Lazos. Y es así como Mercedes se entera de todo lo que había hecho, que había asesinado a su esposa, de que había asesinado a su hijo, Daniel, y de la forma tan brutal que lo había hecho y tan calculadora y tan fría que lo hizo. Mercedes se queda en shock cuando descubre toda la verdad real de quién era Ramón Lazos. Afortunadamente, en el expediente también se mostraba el nombre del investigador que trabajó en ese caso, que en este caso sería a Jorge. Jorge inmediatamente se pone en contacto con Mercedes, porque Mercedes lo busca y trata de contarle su historia.
Y entonces es cuando va a la policía y empieza a hablar con sus contactos y les dice que esta persona a la que dejaron ir cuando vino a dejar su declaración piensa que está implicado en la desaparición de Julia y de Mauri. Entonces la policía, al saber todo esto, toda la situación de todo lo malo que hizo, lo primero que hacen es, no lo voy a culpar, no simplemente voy a ir y tú eres el culpable, sino que tengo que buscar evidencia sin inculparte de algo que ya pagaste tu condena, así que no te pueden culpar por ese delito, tengo que buscar información nueva que me diga que tú eres el culpable de este delito. Entonces, lo primero que decide hacer la policía es poner un rastreador en el vehículo de Ramón Lazos. Ponen un rastreador que diga la ubicación en todo momento de dónde está Ramón y así poder encontrar el cuerpo de Julia o de Mauri que diga que hubo un asesinato y que él los mató. Y es así como todo se empieza a tornar raro. Si ya es raro lo que estoy contando, lo que viene es más raro todavía. Empiezan a buscar testigos de lo que pasó ese día y encuentran a un vecino que vivía en el edificio donde trabajaba Julia, que dice que ese día ella se fue como normalmente se iba, que la llegaban a traer y que ella se iba tranquilamente a casa. Era como que nada raro. El mismo vehículo la llegaba a traer siempre. Inclusive él se dio cuenta de que Julia trató de abrir la puerta del auto y que estaba con seguro y hizo señas a la persona que iba de conductor y que él abrió el carro y Julia se metió normal, como siempre. Como no podían simplemente decir, ah, sí, es el carro de Ramón, lo que hace la policía es darle un montón de fotos a esta persona y que describa, que señale qué carro fue. Ponen varios carros parecidos, pero no iguales, o sea, de diferentes marcas que se podrían parecer entre sí, pero realmente no. Y de entre todas esas fotografías que le muestran, señala una foto en específico, que es el carro precisamente de Ramón Lazos. El 3 de abril de ese mismo año, 2009, la madre de Ramón Lazos recibe una llamada. Esta persona es un hombre y se presenta como Mauricio o Maurici o Mauri. Y dice que él está viviendo una relación muy feliz y muy tranquila con Julia y que las personas lo siguen buscando y siguen atacando a alguien que no está haciendo nada, que ellos simplemente habían tomado la decisión de seguir su vida ya que Ramón y Mercedes lo estaban haciendo, que por favor no los buscaran. La madre extrañada se queda como que, ok, cuelga la llamada y sigue con su vida. Cuando van otra vez a hacerle preguntas a Ramón, Ramón comenta algo muy raro y dice que por qué lo siguen atacando y por qué le siguen yendo a preguntar si inclusive su madre había recibido una llamada de Mauricio y él le decía que lo dejaran en paz y que él estaba viviendo su vida tranquilamente. Cuando Ramón les dice esta declaración, se quedan como, ¿cómo? ¿Tu mamá recibió una llamada? Y él como, sí, recibió una llamada mi mamá de Mauri, así que pueden ir a checar. Cuando llegan a preguntarle esta versión a la madre de Ramón, la madre de Ramón empieza como que a decir que ella no sabe nada del caso, que no sabe qué es lo que está pasando, no tiene ningún conocimiento de Mauri, ni tampoco de Julia. Y entonces el investigador le dice, bueno, ¿cómo? ¿Pero que no usted recibió una llamada de Mauri diciéndole que él estaba con Julia? Entonces la madre se queda como, ¿cómo saben eso ustedes? Dice como, no, es que esa llamada ni siquiera a mi hijo se lo he dicho. O sea, ¿cómo pueden saberlo ustedes si ni siquiera mi hijo, Ramón Lazos, lo sabe? Y entonces aquí la policía
lo toma como otra evidencia. Y es que Ramón Lazos tenía información de cosas que ni siquiera debería de saber porque a menos que tuviera telepatía o algo así con su madre, no podría saber. El 28 de mayo de ese mismo año, del 2009, pasan dos cosas raras. Primero, de un número de teléfono mandan un fax a la oficina donde se supone que le pasan la pensión o un dinero a Mauri y este pide en el fax que por favor, en vez de pasar el dinero a la cuenta donde normalmente se la pasan, que lo cambien a la cuenta de Julia. Para poder hacer un movimiento así necesitas pruebas de que eres tú. Y entonces al ver el fax se dan cuenta que la firma estaba falsificada, la de Mauri, y que también obviamente le llega una notificación a Mercedes. Y es así como Mercedes se da cuenta de que alguien estaba tratando de hacer un movimiento como de que yo estoy vivo y quiero mi dinero en esta cuenta. Y resulta que la cuenta a la que la manda es a la de Julia. Pero la cuenta de Julia, el único que tenía acceso a esa cuenta era Ramón. Ni siquiera Julia había tocado nada de dinero desde su desaparición, que se supone que iba a necesitar dinero para vivir su vida loca con Mauri. Necesitaba dinero y ella no había sacado ni un solo peso, ni antes ni después de haberse ido. Entonces, esto también lo puso como evidencia en el caso de Ramón. Otra de las cosas que marcaron fue ese mismo día, el 28, recibe una llamada un periodista del periódico Diari, en donde una persona, un hombre que se hace llamar Mauri, le dice claramente al periodista que dejen de estar calumniando a alguien que no tiene nada que ver con la desaparición, que ellos no están desaparecidos, que habían tomado la decisión de hacer su vida, Julia y él, y que por favor dejaran de estar inventando cosas en el periódico. El periodista escucha todo lo que tiene que decir la persona, logra conseguir el número de la persona, pero cuando buscan en los registros, el número no está registrado con ningún nombre de ninguna persona. El periodista y el investigador Jorge se llevaban muy bien, así que inmediatamente, como el periodista sabía que Jorge estaba investigando el caso, lo primero que hace es hablarle al investigador y a la policía para comentarles esto porque en la llamada no solamente había sido rara, como por qué tú me tienes que avisar que estás vivo, como que no tiene sentido, pero otra cosa que se le hizo muy raro es que Mauri era catalán y la persona que le marcó era andaluz. A ver, ahorita les voy a explicar qué tiene que ver todo esto. Resulta ser que en los países tienen diferentes formas de hablar. Aunque tú seas de un mismo país, si tú te vas a diferentes estados, por ejemplo, aquí en México, un chiapaneco con uno del Estado de México no habla de la misma forma, tienen diferentes acentos. En España es exactamente lo mismo. Resulta ser que la persona que habló tenía un acento andaluz, tenía un acento de otro lugar y la persona desaparecida era catalán. El acento de la persona catalán era muy distintivo y también el del andaluz. Cuando él habla y se identifica como Mauri, se da cuenta que no puede ser Mauri porque Mauri tiene acento catalán y se nota a la forma de hablar. Entonces, inmediatamente le reportan esto a la policía y al investigador de que la persona que marcó específicamente tenía un acento andaluz y no un catalán como Mauri. Y adivinen de quién era el acento andaluz. Así es, Ramón también tenía acento andaluz. Por lo tanto, todas estas cosas estaban haciendo que obviamente la policía ya tuviera un caso más fuerte en contra de Ramón. Pero a pesar de todas estas pruebas que eran circunstanciales, necesitaban a fuerzas un cuerpo, un arma o algo que pudiera hacer que el juez y las personas del jurado entendieran que sí era así, o sea, que no lo estaban culpando solo por culparlo porque, ay, esto es raro y ya está, sino que
hubiera algo físico o algo que se pudiera comprobar que esta persona había desaparecido a estas dos personas o que las había asesinado o que les había hecho algo. Cuando la policía logra meter por fin un rastreador en el vehículo de Ramón, que fue en el inicio casi cuando se los comenté, se dan cuenta de que las ubicaciones de donde se mandan las llamadas a la madre de Ramón, la llamada al periódico y el fax, que para mandar un fax se necesita un número de teléfono, una ubicación para tú mandar esa información, resulta que cuadraba con el vehículo de Ramón. Sin embargo, a pesar de que estaba el vehículo en el lugar donde se suponía que estaba el número de teléfono, no podían comprobar todavía nada, sino hasta que encontraran algo. Lastimosamente, Ramón siguió haciendo su vida y es así como comete otro error. Después de un tiempo de haber perdido a su esposa, Julia, que estaba desaparecida, decide sacar a pasear a unos perros. Y en el paseo de perros se encuentra con una vecina que recientemente se había enviudado y tenía 3 pequeños. Ellos empiezan a entablar una conversación y al final Ramón, sin ninguna explicación aparente, decide que es buena idea que ella y él tengan una relación. Inmediatamente la vecina, la mujer, le dice que no, que ella ya no quiere ninguna relación. Acaba de perder a su esposo y tiene a 3 niños a quien cuidar. No está pensando en formalizar nada con nadie. Ella solo quiere seguir su vida. Y a pesar de esto, él le dice una frase bastante rara. Tú no vas a encontrar nada mejor con tu situación. Estás viuda y con 3 hijos. ¿Quién crees que te va a querer? Yo soy tu mejor opción. La mujer no solo se siente ofendida, sino lastimada por el comentario tan grosero que hizo Ramón, así que simplemente se va y termina la conversación ahí. Al ver Ramón el rechazo de esta mujer, decide ir al garaje de ella a escondidas y a dejar un pájaro colgado en el garaje. Lo que no contaba es que la mujer, la vecina, se dio cuenta en el momento en el que él salió del garaje. No solo se lo comenta a la policía, sino que también la mujer le comenta a su cuñado, al hermano de su esposo, y entonces inmediatamente el cuñado de la mujer va con Ramón y lo amenaza y le dice que no se le acerque a su cuñada porque si no va a tener un problema. Este hombre parece que entendió, asesíname por favor porque necesito morir en ese momento. Y inmediatamente después de todo ese problema, el hombre unos días después sale de su casa y se dirige a X lugar y tiene un pequeño accidente. Cuando este hombre lleva al taller su vehículo, le dice el del taller que habían saboteado sus frenos y que por eso había tenido el accidente. Casualmente, unos días después de haber peleado con Ramón. No solo eso, sino que después de todo esto, Ramón decide nuevamente rehacer su vida. Había encontrado una mujer de origen paraguay llamada Margarita. Ellos se enamoran. Ella nuevamente muy enamorada de él y deciden casarse. Después de todo lo que ha pasado, pasó un año y él ya estaba casado de nuevo con esta mujer paraguaya, Margarita. Después de haberse casado, Ramón ya estaba metiendo los documentos y los papeleos para que Margarita tuviera un seguro de vida. Claramente sus intenciones no eran muy buenas. Después de haberse casado y estar tramitando lo del seguro de vida, esto no le preocupó a la policía. Dijo, bueno, si no tiene nada que ver, que rehaga su vida y ya está. Pero seguían buscando, recabando información para poder detener a Ramón y culparlo de la desaparición de Julia y de Mauri. Entonces, a pesar de ver que se está casando y todo esto, no lo toman como algo relevante. Lo toman importante hasta que
una camioneta de paquetería empieza a llegar a la casa de Ramón y este empieza a mandar cosas a Paraguay, como que estuviera empacando todas sus cosas para poderse ir a otro lado. Entonces ahí es donde le parece raro a la policía, como que, ¿qué tú estás haciendo? Después de esto, no solamente fue eso, sino que Ramón pone la casa de Julia en venta. Así que esto ya fue como que no vamos a permitir que tú te escapes y que quede impune el crimen de estas dos personas. Así que es cuando buscan la forma de detener a Ramón por la desaparición de Julia y de Mauri. Lo detienen el 29 de mayo del 2011, 2 años después de la desaparición de ellos. Lo detienen y están buscando un juicio para poder detener por fin con una sentencia a este hombre. Cuando lo detienen también, obviamente tenían que buscar en la casa cosas que le podrían llevar a poder concluir el caso con Ramón. Y afortunadamente, cuando revisan la casa de Ramón, se dan cuenta de varias cosas, no solamente de una, sino de varias cosas. La primera no es tan relevante, pero igual se las voy a comentar. Encontraron una pala y un pico con restos biológicos en el garage de... Así que esta prueba no es como que ayude muchísimo, pero sí saben que hay restos de una persona ahí. Lo segundo que encuentran, que esto sí me alegra muchísimo y ahorita les voy a comentar por qué. Encuentran la batería y el teléfono Nokia que utilizó Ramón y ahorita les voy a decir para qué. En el juicio, cuando se presentaron todas las pruebas, fueron fundamentales este teléfono y la batería, obviamente, para poder por fin incriminar a Ramón. Este fue un caso pionero en España porque se logró sin cuerpo, sin arma homicida, culpar a una persona por asesinato. Ahorita les voy a contar cómo pasó. Resulta ser que, como ya dije antes, le pusieron un rastreador en el vehículo a Ramón. Habían logrado ubicar la llamada, pero cuando consiguieron por fin el número del teléfono, se dan cuenta que no tiene ningún dueño, o sea, no está registrado bajo ningún nombre. Para poder tú inculpar a una persona, tienes que poder encontrar el teléfono físico de la persona. Ya que no está registrado tu nombre, por lo menos tener el teléfono donde tú realizaste estas llamadas. Ok. Cuando buscan en la casa encuentran el teléfono y la batería Nokia, que se supone que es el teléfono donde se realizan todas estas llamadas. Ok. Una antena de teléfono logra ubicar el teléfono en un lugar. Y como le pusieron un rastreador a Ramón en el carro, logran centrar que el carro y el teléfono estuvieron al mismo lugar en el mismo momento que se realizó la llamada a la madre de Ramón, de Mauri, que se supone que era Mauri, pero... Y luego logran ubicar el número de teléfono del fax donde mandaron el fax, vaya, y logran ubicar el carro donde estaba en ese momento Ramón. Resulta ser que donde estaba el número de teléfono y el teléfono físico también estaba el carro de Ramón. Después de eso, y por último, marcan al periodista, a la empresa, y les dice claramente que él es Mauri y que no lo estén buscando. Resulta ser que ese mismo número de teléfono con el teléfono físico logran ser cuadrados con el carro de Ramón en ese mismo momento en el que se hace la llamada, en el mismo lugar en donde se hace la llamada a el periodista. Y es así cuando llegan con el juez y le dicen al juez que todas las ubicaciones que tuvo, el número de teléfono que él tiene físico, en donde realizó todas las llamadas a estos lugares y envió el fax, también estaba el vehículo donde le habían puesto este localizador. Entonces
sí o sí él tenía que ser la persona que mandó los mensajes y llamó a la madre y a el periodista. El juez escucha la versión de la defensa, que era básicamente la de Julia y la de Maury, y también escuchan a al culpable y a su abogado. Y cuando lo mandan a él para que declare, él simplemente dice, es que ustedes me quieren culpar a mí, están sacando cosas de donde no las hay. O sea, Julia y Maury se fueron juntos. No hay ningún cuerpo como para que ustedes me culpen a mí por el asesinato de alguien. Él estaba completamente seguro que al no haber un cuerpo, no podrían culparlo de asesinato, ni de homicidio, ni de nada. Estaba completamente seguro. Inclusive le llegó a decir al juez, es que ellos simplemente me quieren culpar a mí por las cosas que yo ya pagué, pero es injusto, porque yo no tengo nada que ver ahí. Mi cuñado y mi esposa simplemente se fueron juntos. Pero como él trató de cubrir la desaparición de Maury y la de Julia con las llamadas y con las acciones tan raras que hizo, pues entonces simplemente el juez decidió que él tenía que cumplir 30 años en prisión por la desaparición de Julia y de Maury. Lastimosamente, a pesar de que tuvieron justicia estas dos personas, a pesar de todo eso y a pesar de todo lo que ya les conté, él tiene que cumplir 30 años en prisión, pero puede salir por buena conducta a los 14 años cumplidos. Cuando él estaba dando su versión y los hechos y su declaración de todo lo que había pasado, esa sonrisa mustia después de haber declarado cuando la cámara se centra en ti, él simplemente trataba de no reírse, como que se reía por dentro para que la gente no se diera cuenta de lo que había hecho, porque él estaba completamente seguro de que no lo iban a sentenciar por un crimen en donde no había cuerpo y no había arma. Yo me quedé con enojo dentro de mí. Yo siento que él realmente merecía más y no lo obtuvo. Ustedes déjenme en los comentarios qué sienten. Si realmente sienten que él merecía más tiempo en la cárcel o sienten que fue una sentencia justa porque pues no fue un crimen como que se viera como en el anterior, en el de Dolores, pero que, o sea, sí se lamentaba la pérdida porque pues no vas a volver a ver a esa persona, pero no se podía ver como que el cuerpo físico de la persona y ver cómo quedó o qué fue lo que les hizo. No sé, ustedes déjenme en los comentarios realmente qué piensan, qué les pareció el caso, si les gustó, si se los expliqué bien, si me faltó algo, por favor, déjenmelo en los comentarios. Yo aquí en la descripción voy a estar poniendo todos los links de donde saqué la información, que fueron bastantes. Y ustedes me dirán qué es lo que piensan, me lo dejan en los comentarios. Si les gustó el caso de hoy, suscríbanse, activen la campanita que voy a estar subiendo videos 2 veces por semana. Uno de estos videos, la primera parte va a estar el jueves y la segunda parte la van a estar viendo el sábado o domingo. Así que esténse muy atentos. Espero que les haya gustado muchísimo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.